estimados hermanos y hermanas, nos corresponde estudiar la lección número 42. El título es La construcción del templo. El texto básico, 1 de Reyes 5, 2 al 9, capítulo 6, 1 al 3, versos 7 al 14, 37 y 38, y el capítulo 7, 48 al 51. El versículo clave, 1 de Reyes 6, 12 y 13. Y dice así: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Verdad central: Dios asegura su presencia constante para con sus hijos que le adoran y obedecen. Punto número 1. Salomón se prepara para construir el templo. 1 de Reyes 5, 2 al 9. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre diciendo: Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: Bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón: He oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales. Y allí se desatará, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Amistosa correspondencia entre Hiram y David. El amor de Hiram a David puede entenderse como una amistad política con pacto más o menos explícito de mutua fidelidad. En su comunicado a Hiram, Salomón le hace saber su propósito de construir un templo en honor a Dios. Le dice que David no lo hizo a causa de las guerras. Con la paz presente tenía oportunidad de edificarlo y por lo tanto había decidido hacerlo sin demora. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues no hay adversario ni mal que temer. Desea que Hiram le ayude. El Líbano era famoso por sus cedros y cipreses y había sido prometido por Dios a Josué como futura propiedad de Israel. Josué 13:5. Por lo que Salomón tenía título de propiedad sobre sus productos. Pide que le corten cedros del Líbano, pero sabe que los israelitas no eran expertos en la tala y el labrado de la madera como lo eran los súbditos de Hiram, y que él pagará el salario que Hiram diga. En Isaías 60, 10 y 13 dice: Hijos de extranjeros edificarán tus muros y tus reyes te servirán. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente para embellecer mi santuario, aunque las frases de Isaías apuntan al reino mesiánico futuro. Hiram recibe el mensaje de Salomón y responde. Se alegró en gran manera al recibir noticias de Salomón, que seguía por los caminos de su padre, y bendijo al Dios de Israel, por haber dado a David un hijo tan sabio. Hiram contesta con gran satisfacción a la propuesta de Salomón y le concede lo que pide. Aquí tenemos los términos de su acuerdo con Salomón. Deliberó primero antes de responder. Y segundo, descendió a detalles particulares como el transporte de la madera, y se compromete a llevar por mar la madera.
Hirán se encarga de llevar la madera. Tiro está asentada a las orillas del mar. Salomón se encarga del pago. Tú cumplirás mi deseo dando víveres a mi casa, es decir, para Hirán y los obreros. Pues sabia disposición de la providencia, unas naciones tienen necesidad de otras y equilibran su economía mediante la importación y la exportación. Punto número 2. Características del templo. Primero de Reyes 6, 1 al 3 y 7 al 10. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. El templo es llamado aquí la casa de Jehová, porque estaba dividido y modelado por Dios. La sabiduría infinita que fue el verdadero arquitecto y entregó a David el plano por medio del Espíritu. Estaba dedicado a Dios y a su honor. La fecha en que comenzó la construcción fue 400 años después de la salida de los hijos de Israel de Egipto. Se comenzó en el cuarto año del reinado de Salomón. Son traídos los materiales listos ya para su colocación, ya que ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro mientras se edificaba. El templo del Dios de paz no era lugar para ruidos. Las dimensiones del templo, la largura y la anchura, eran el doble de los del tabernáculo. En la Biblia se da un lugar de importancia al silencio. Ejemplo, en la batalla del Monte Carmelo, Elías debió comprender que Dios estaba en medio del silencio apacible y delicado. Primero de Reyes 19:12, Romanos 16:20. Y por otro lado, Dios rechaza el desorden. Primera de Corintios 14:33 y Salmo 74, 4 al 6. Las habitaciones superiores eran una estructura de 3 pisos y se subía por una escalera de caracol. Estas servían para los sacerdotes y para guardar los elementos del culto. Punto número 3. El pacto de Dios con Salomón. Primero de Reyes 6, 11 al 14. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa que Dios envió a Salomón mientras se construía tienen un doble propósito. En primer lugar, confirmar que estaba haciendo lo que Dios quería. Se trata de un desafío a la fidelidad por medio de la obediencia de la ley divina. Su aporte material debe coincidir con una actitud espiritual. La frase, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a tu padre David, en 2 de Samuel 7:13. La promesa de Dios para una tarea realizada con fervor y en obediencia es que Él habitará en medio de los hijos de Israel. Es una promesa condicionada. Su obediencia era la llave para recibir la promesa.
Después de este apoyo de parte de Dios, Salomón terminó el templo. Punto número 4. Terminación y amueblamiento del templo. Primero de Reyes 6, 37, 38 y 7, 48 al 51. En el cuarto año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó, pues, en 7 años. Y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo. También de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo, y los de las puertas del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. El edificio fue levantado en 7 años. Se echaron los cimientos en el mes de Sif. Era el segundo mes del calendario israelita y se concluyó en el mes de Bul, que era el octavo mes. Salomón hizo todos los utensilios de la casa de Jehová. Los de oro los colocó, los que su padre había preparado para Dios en sus conquistas, como lo dice 2 de Samuel capítulo 8, versos 9 al 12. Todos los elementos que habían de servir en el interior del templo estaban revestidos de oro puro. Conclusión: en el templo de Dios se reveló a su pueblo y le mostró allí cuál era su voluntad. Hoy como pueblo sabemos que, además de los templos o edificios, somos llamados a ser templos del Espíritu Santo y aplicar estos propósitos a nuestras propias vidas. Aplicaciones del estudio. Este estudio nos da la oportunidad de reflexionar acerca de nuestras posibilidades de colaboración en la obra del Señor. Primero, necesitamos prepararnos tanto física como espiritualmente. Primera de Reyes 5:5 y Primero de Crónicas 28:11 y 19. Nuestro trabajo en la obra del Señor merece nuestro planeamiento y preparación. Necesitamos reconocer nuestras limitaciones. Primero de Reyes 5:6. Debemos estar dispuestos a reconocer que hay otros que hacen trabajo mejor que nosotros y darles la oportunidad de que los hagan. Tercera aplicación. Debemos recordar que la obra es del Señor. Primero de Reyes 6:1. La iglesia es iglesia de Dios. Primera de Corintios 1:2. Porque Cristo pagó con su sangre por ella y además tiene como propósito rendirle honor totalmente a Él. Me despido de ustedes, hermanos, recordándoles que hagan sus lecturas bíblicas para el próximo domingo. A Dios sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Dios les bendiga.